Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo los precios en un supermercado acá en Curitiba, Brasil. Vamos a ver los precios de las carnes, de la leche, del arroz, del aceite. Vamos a ver los precios de todo, así que vamos allá. Mira, estoy ahora mismo en la parte de mascotas y quiero que veas qué cosa más impresionante. Es todo esto solamente y exclusivamente para mascotas. Y esto es un supermercado normal, de comida normal, pero siempre tienen su apartado para mascotas. Al igual que también hay supermercados que son 100% completos para mascotas, o sea, que son extremadamente solo para mascotas. Ve aquí, hay de todo para mascotas. Ay, qué lindo. Para conejos, las raticas estas. Oh my God. Hay de todo, de todo, de todo, de todo para mascotas. Todo lo que tú necesitas para tu mascota lo puedes encontrar. Esto es para las pelusas. 27,99, está un poquito costoso. Mira, hay más cosas para acá. Special Dog. Hay todo tipo de cosas para mascotas. Y es que aquí en Brasil, a los brasileños les gustan mucho las mascotas. O sea, hay tiendas y tiendas inmensas solo para mascotas. Porque les encanta muchísimo los perritos, los gatos. Todas las mascotas les encantan. Por aquí tenemos gomas. No sé qué hacen las gomas aquí, pero cuestan, ¿cuánto? Hostia, 499,90, 339, están un poquito costosos. Creo que toda esta parte es como ferretería y tal. Y aquí hay juguetes para niños, qué random, o sea, venden gomas para carros y aquí carros de juguete. 18,90, está baratico. En Cuba los juguetes son bastante costosos, aquí yo los veo un poquito baratos. Miren, este sí está caro, 62,90, pero ¿qué es esto? No sé qué es. Mira, por aquí tenemos parte de la higiene. Aquí creo que estas son pastas de dientes sabor a fresa que cuestan 14,99 reales en juego local. Bueno, mira, aquí hay cepillo de dientes para niños. Esto está muy bonito. Me hubiera gustado tener uno de estos cuando niño. Pero bueno. Vean. Tratamientos, shampoos. Estas que son como los Pampers, 28,49. Te voy a dejar el precio en dólar para que sepas más o menos de cuánto estamos hablando. Mira, aquí hay más, que ya estos son grandes, cuestan 74,90, ¿qué tal? ¿Qué opinas de los precios? Coméntame en los comentarios qué tal ves los precios aquí. Aquí tenemos la zona de cocina, aquí estamos viendo moldes para galletas, cucharones, vamos, que todo lo que necesitas para cocina, pozuelos. Mira, están estos en 51,90, son de cristal. Tener cuidado, no se me caiga mientras grabo. Están estos en 19,90. Hay unos cuantos. Mira, platos. Ah, qué lindo. Lindo ese. Hay garrafa termolar, o sea, los termos en 84,90. Aquí hay calderos. ¿Cuánto cuestan estos calderos? 211,90. Está un poquito caro, la verdad. Pero ahí los tienes. Nos dijeron que esta era una tienda, un supermercado un poquito barato, o sea, es de los baratos. No sé qué, creo que es Cóndor, este súper que estamos aquí. Pero por supuesto, estas cosas de cocina tú las puedes encontrar más baratas en las loyas de las calles y tal. Pero lo que es la comida también está aquí un poquito más económica. Ahora vamos a verla. Vean, por acá tenemos cosas para que cuando vayas a la playa te lleves tu pomito de agua fría en 47,90. Tenemos también esto que está bueno para guardar la comida. Este de papel de cocina cuesta 5,39. Detergente líquido, todo el que quieras encontrar. Mira, por ejemplo, esta cuesta 5,99. Para limpieza. Miren estos dos tipos de chocolate por acá, 6,98. Estos pomitos de algo, no sé qué son. Capuchino, dice ahí, capuchino. Por acá tenemos chocolate en jugo, debe ser esto, ¿no? Bebida láctea, sabor chocolate. Uy, qué rico. Nesquik, Nescau. Vean qué cool. Esta cuesta 9,39. ¿Qué tal? Díganme ahí los precios si los ven buenos. Tenemos, tostadas. Por 10,58. Que ese sí está un poco caro porque por 10,58 te compras al menos 11 panes en una panificadora. Todo tipo de panes. Por ejemplo, este cuesta 7,59 reales. Que esto sería como para un cumpleaños, ¿no? Porque yo no creo que nadie compre esto así. Bueno, siempre hay gente.
Tenemos masa de pizza aquí por $6.59. ¿Qué tal? Para la gente que le gusta hacer pizzas, $7.59. Y mini pizzas, $12.99. Wow. En los dulces. Se me antoja probar dulce. Esto es dulce guayaba. 10 reales con 45. 10 con 45. Wow, dulce guayaba. Vean. Qué cool. No había visto esto aquí en Brasil. ¿Tú los habías visto? Yo. Esto sí es Cuba, gente. Esto es típico ahí en Cuba. Este 12.4, porque está más caro. Vean. Los flanes. Todo. Qué cool. Miren, barras de maní redondas. Esto también lo vemos mucho en Cuba, pero en barra. Aquí se ve en redonda. ¿Cuánto cuesta? No dice el precio. $10.79. $10.79, gente. ¿Qué opinan? ¿Se la comerían? Yo la veo un poquito cara. Por aquí tenemos pasta dental Colgate en $11.49. Y esta, que vienen como 3, $18.89. Pero son pequeñitas. Entonces digan ahí ustedes los precios. Vean esta que ya es un poquito más grandecita, $8.99. Creo que esta está mejor, la verdad. ¿Ustedes con qué pasta prefieren lavarse la boca? A mí la verdad me gusta Colgate porque es como mentolada, pero hay muchas iguales. Pero díganme cuál ustedes prefieren para lavarse la boca. Mira, todo esto es papel sanitario. Tenemos estos paquetones grandes por 27. ¡Ah! Se va. Por $27.90. Aquí están un poquito caros, creo que los conseguimos. Nosotros compramos unos grandes igual, lo conseguimos en 24 reales, que trae bastante y te alcanza para el mes completo. En todos los tipos de queso que hay: queso parmesano, queso azul. Aquí los jamones, que yo tengo que empezar a probar jamones porque no he comido, pero bueno, vean, ese. No dice el precio por acá, pero bueno, aquí arriba dice $5.99 este paquetico de jamón. Está muy cool. Díganme que si está barato o está caro. Miren aquí abajo mortadella, esta grandota por $20.99. ¿Qué tal? Por acá tenemos estas carnes que ya son como carne picada, 21. Coño, qué caro. ¿Qué será esto? Bacon. Está un poquito caro para mí. Tenemos esto. Meu Deus. No dice ni el precio. Más bacon, 25. ¿Qué opinan? Díganme ustedes, que yo sí de estas cosas no sé. Miren esto. Vean. Voy a enseñarles las salchichas que son de mis favoritas. Cuesta $9.98 ese paquetote grande de ahí. Vean, a mí me encanta la salchicha. Aquí hay más pequeñas por $7.98. Aquí hay más. Tienes mucha variedad, la verdad. Gente, por aquí tenemos cocos en $11.99. Sin pelar y pelado. ¿Esto qué es? Esto es sandía. Qué rara, ¿no? Esta cuesta $6.99 y aquí tenemos sandías grandotas que cuestan, ay, no le logro ver el precio, pero vean, extremadamente grandes. Las pasas, es que aquí hay un bulto de cosas que nosotros no conocemos, pero bueno, ahí vayan viendo. Vean por aquí las bananas. Y esto tomate, que esto nunca lo había visto en Cuba, este tipo de tomate que es bien pequeñito. La verdad no lo entiendo, es un tomate bien pequeñito, nunca lo hemos probado, pero cuesta $3.99 esto. Si lo has probado, coméntame qué tal están. Tengo que probarlos, la verdad. Vean las bananas. Miren las piñas. Estas están verdes. Sí, esas no están. Cuestan $8.99. Estas no están buenas, pero por lo general siempre se encuentran buenas. El aguacate aquí tiene un sabor muy distinto al de Cuba. Cuesta $6.99. Dariel fue el que lo probó. Yo no lo he probado, pero creo que no me va a gustar. Está un poquito raro. Tenemos naranjas, cosas que en Cuba, pues la naranja no existe. Cuesta $3.99 por kilo. Qué dato curioso, y quiero que si alguien sabe de esto me explique en los comentarios. En Cuba tú coges, por ejemplo,
estas dos y ya te pasaste de 1 kilo. Entonces aquí coges 5 y todavía no llegas al kilogramo. Entonces no entiendo por qué. Porque aquí es más que en Cuba. ¿Será que los desbalancean o algo así? No sé. Estas son naranjas verdes de las que hay en Cuba. Estos sí son limones. Y estos están chiquitos. Los he visto más grandes. 3.59 el kilo. Bueno. Ah, miren las papas. Mi parte favorita. Amo demasiado. 2.99. 2.99 kilos. Aquí uno tiene que buscarse bastante porque aquí por lo general, ¿qué es eso? Piñao. Esto yo lo vi que se lo comen en la fiesta de unida, lo hierven y se lo comen. 13.98 y las papas 2.99 el kilo, que por lo general están bastante pequeñas, o sea, tienes que buscarte las grandecitas. Batata, 2.49, tomates reales, 7.59 el kilo. ¿Qué opinas? Y berenjenas, 5.99, ay, qué raro se ven. 5.99 el kilo. Algo que me llama mucho la atención en todos los super que vamos son las calabazas, porque no tienen esta forma en Cuba y aquí cuesta 1.99. O sea, una calabaza por 1.99. Zanahorias, maíz, que me encanta. Los huevos varían bastante el precio, pero en lo general cuestan 20, 24, más o menos, el cartón de huevo. Lo veo bastante bien, la verdad. Pero aquí tenemos ajo, cebolla. Mira, por ejemplo, esto, 26.99 y está bien caro. Sí, está bien caro aquí. 26.99 está bien caro. Ustedes saben, esto es un país capitalista, o sea, tú vas a tener muchas opciones para ver, muchos mercados para ver y comparar precios. Nosotros estamos ahora en uno que se llama Cóndor. Este es el Cóndor y estamos viendo los precios del Cóndor, pero te puedes ir para otro y tener cosas más baratas, más caras y así, es cuestión de comparar. Pero bueno, más o menos te voy diciendo que aquí los he visto muchísimo más baratos, la verdad. Aquí tenemos uvas, también hay manzanas. Y no me gusta como tienen de exposición la fruta porque hay lugares que la tienen mucho más bonita. Mira, por aquí también hay manzanas. Pero hay lugares que se ve mucho mejor la exposición de las frutas, ¿me entiendes? Mira, aquí hay manzanas verdes por 11.99 el kilo. Que son bastante ricas, gente, a mí me encanta. Lo que les decía, el huevo aquí cuesta 21.99. Pero está chiquito, ¿eh? No, el cartón. Esto en 14.99, ¿qué tal? Promoción. Ketchup. Miren estas cosas que a mí me encantan, 4.49, aquí están más baratas. ¿Te acuerdas del supermercado de la casa? Están muchísimo más caras. Estas cosas me encantan, tal vez me llevo alguna, déjame ver qué sabor. A mí me encantan estas sopitas. Miren, gente, aquí tenemos pollo entero por 35.41 reales. Tenemos, bueno, aquí te puedes encontrar todo tipo de pollo. Coño, ese sí está gigante. Pero mira, este grandote cuesta 163 reales. Wow. Son costillas de res. Pero está bien grande, gente. Mira, estas costillas por 34 reales. ¿Qué tal? Comenten ahí. Aquí también veo la carne un poquito más cara, pero está bien presentada. Porque hemos visto, en otro supermercado hemos visto la carne mucho más barata, pero viene un poquito mal presentada. Me refiero a que viene como un poquito más pequeña o un poquito más que se ve feíta, ¿me entienden? Pero aquí está muy bien presentada. Díganme usted qué le parecen los precios. También te venden los filetes picados de bife en 30 reales. Aquí te venden los paquetes de chicharrones que a mí me encantan. Estos se ven pequeños, pero yo compro unos grandes que me encantan y son súper económicos. Bueno, mira, este grande parece que cuesta 11.59. Cogimos esta de acá por 11.98. Si eres club del super es 10.98, pero no somos club porque nunca hemos venido. Es como una membresía, pero bueno, está bien, está muy bien, está gorda. Aquí te venden el palmito en 13.99, hay más barato, pero lo que me refiero es que esto en Cuba yo nunca lo conocí y esto se saca de Las Palmas. Es la explicación que tú sabes. A ver, el palmito nosotros no sabíamos que en Cuba se comía. Es una cosa que se saca de la palma cuando está joven, se le pica la parte verde de arriba y de ahí el centrito de eso va a ser el palmito.
según me han comentado en comentarios en otros videos de YouTube, es bastante rico en ensaladas y esas cosas. Todavía no sabemos, no lo hemos probado todavía. Pero vean, mírenlo ahí, ahí está. Este huevo de codorniz en 19.80, que tampoco los he probado nunca. Aquí arriba tenemos todo tipo de miel. Aquí hay de 22.99, que 9.99, pero véanla. Aquí sí hay todo tipo de todo, de todo. Pasta de pistacho. ¿Cuánto cuesta? De maní con dulce de leche, de avellana. 67.90, está un poquito cara, la verdad. Todo tipo de mayonesa, la que tú quieras comprar, ahí la tienes. ¡Wow! Miren esta, nunca la había visto. Mayonesa verde, 13.99. ¡Qué genial! Pero vean, está todo este tipo. La que yo compré fue esta, que es la que estoy probando y me gusta, está buena. Díganme ustedes cuál prefieren de mayonesa, me gustaría probar otras. Mira, esta debe ser rica, que es con ajo. 12.99. Ketchup y mostaza, el ketchup cuesta 7.99 este. Y la mostaza 9.90. Siempre hay muchos precios, puede variar también dependiendo de la marca, obviamente. Tienen aquí todo tipo de especies. Este es curry por 4.89, ¿qué tal? Tienen esta sal por 2.99. Esta a mí no me gusta nada, parece piedra. Esta parece detergente, que es la que estamos usando, 7.79. Yo la vi más barata, no sé por qué aquí está cara. Vean, miren esto, sal rosada do Himalaya por 11.90. Literalmente vas a comer sal del Himalaya. Por 11.90, wow, nunca había visto eso. Por aquí hay sal rosa del Himalaya, sal BR Spice parrilla. Aquí hay sal para todo, gente. Bueno, aquí están los aceites que por supuesto no pueden faltar. Todo tipo de aceites. Coméntame cuál ustedes prefieren. Si prefieren aceite o manteca, porque aquí también te venden. Aquí te venden la manteca para tú freír, que es como un poquito más sano. Pero también hay todo tipo de aceite. Dime qué aceite tú prefieres. Nosotros tenemos que comprar ahora mismo aceite. ¿Qué aceite vamos a comprar? Para las personas de Cuba que me ven porque quieren venir o porque están aquí, siempre pasa que cuando vamos a un súper, después de regresar de Cuba, vamos a comprar aceite, mayonesa, cualquier cosa que tenga variedad, que creo que es todo. Nos ponemos horas y horas a ver cuál compramos, porque hay mucho tipo de aceite. Aceite de algodón. ¿Aceite de algodón qué? ¿Cuánto cuesta este? 15.69 cuesta el aceite de algodón. Wow. El que vamos a comprar es este, que es Coamo. Óleo de soja Coamo por 6.98. Es el que nos han recomendado. Ustedes si quieren recomendarnos otro, te leo ahí en los comentarios. Así que vamos a comprar este. Para las personas que les gustan revender, pues aquí tienen un límite de 12 unidades por cliente. O sea que no puedes venir y llevarte el súper. No creo que nadie lo haga, la verdad. No sé por qué está puesto el límite, pero debe ser porque está barato. Así que vamos a aprovechar y vamos a llevarnos las 12 unidades. Es broma, vamos a llevarnos 2 o 3. No, dos. Está barato. La gente lo coge para revender. Mire, todo lo que necesitas para tu parrillada. Carbón. No te creo. Wow, nunca había visto los sacos de carbón. ¿Cuánto cuestan? 2,5 kilogramos por 22.90 reales. Coméntame que nunca lo había visto así, gente. Wow, está increíble. Hace milenios no veía cajas de fósforo por 3.59, gente. Miren esto. Tampoco es que la vayamos a usar porque aquí no se usa casi eso. Por supuesto, las Monster, para los fans de las Monster, que no es nada sano. Tenemos también Coca-Cola por 3.25. Esta Coca-Cola de cristal que es mi favorita. Por supuesto, hay todo tipo de bebidas, Fanta, Sprite, para los amantes de todo. También hay helados, muchísimas ofertas de helados, vean, que son muy ricos también. Doritos, para los fans de los Doritos y los chetos como yo. Por supuesto, como mismo hay todo tipo de sal, también hay todo tipo de azúcar. Vean esta de 5 kilogramos, azúcar extra fina, 18.49. Igual sigue siendo barata. Por lo menos para mí, que he visto cosas bastante caras. Aquí empieza la harina, te venden las harinas pequeñas, harina integral por 5.19, te venden otras más pequeñas
que nosotros preferimos comprar estos grandes, porque como Dariel Hace videitos y pues hace videos de cocina, estos rinden más y son económicos. Por ejemplo, vamos a ir mostrándote algunos estas precios. fueron las que compramos, que la compramos en el otro mercado por 15 algo. Y esa cuesta $17.90. Aquí está más cara. Nosotros la vimos más barata en el Asaí, en el supermercado Asaí, que me encanta. Pero vean, te puedes encontrar por $22.98, $14.98, $13.98, $16.99. Y hay para todo tipo de cosas, para lo que tú quieras. Ven que aquí te pones como para qué te sirve. O sea, está genial para la gente que hace dulces y la gente que le gusta los dulces, como a mí. Miren, harina de yuca en 4.29 reales. Ah, y por aquí tenemos los frijoles, 4.99. Que los frijoles aquí no se ponen muy negros, no sé. Cuando lo haces caldo, como que no sale negro. Pero hay todo tipo también de frijoles. Todos estos de aquí son paquetes de arroz, también si pueden recomendar algunos. Por ejemplo, este de aquí cuesta $4.39. Preferimos también comprarlo en grande, porque así dura más. Y es menos tedioso tener que estar viendo, por ejemplo, este de 5 kilos cuesta $16.49. ¿Qué tal? Pero hay todo tipo de marcas y gustos. ¿Cuál era el que nosotros compramos? Creo que este, ¿no? Sí, Aquí cuesta $25.90, lo conseguimos más barato, creo, en el Asaí, pero este nos recomendaron y a mí me ha gustado hasta ahora. Gente, todo tipo de cereal para los que les gusta, les voy diciendo por arribita precios. Este de aquí $19.99, este $14.49, que mira, KitKat, hay buenas marcas, Nescau $8.99. Ahí es a gustos y a precios, porque hay precios para todos y gustos para todos también. Este le llamó la atención a él, cuesta $19.99, meu Deus. Nada más por tener la imagen de Spider-Man seguro es caro. Miren los gelatinas, $2.49 de todo tipo. $3.99, que esto es como un pudín, ya esto no es gelatina. Vean esta, $6.89. Miren Oreo en $8.97, también hay más pequeñas, todo tipo de galletas, salada, dulce, hay de todo. Miren las Pringles, ¿qué tal? $10.99. Estas son picantes, ¿no? No, este es bacon, cheddar bacon. Miren, gente, los famosos chocolates Hershey, que dato curioso, en Cuba había una fábrica antes del triunfo de la revolución por $4.99. Vamos a comprarle uno a mis primas para regalarle. ¿Cuál crees que les guste? Blanco. Todo tipo de yogures, de leche, yogur en vasito, yogur en pomo. Aquí hay de todo, gente. Por ejemplo, este que me llamó la atención por $14.99 y $13.99. Bueno, básicamente, gente, en conclusiones con los supermercados que he entrado hasta ahora, tú te puedes encontrar pues todo lo que buscas de todo tipo de precios, marcas, todo tipo de cosas, y hay precios más económicos que otros, por supuesto, entonces es cuestión de buscar bien. Ay, me encantó esto. Es que para la gente que va a las escuelas y todo está genial. Entonces nada, gente, coméntame qué tal te pareció, qué tal los precios, coméntame sobre las cosas, en plan, las marcas que tú usas de arroz, de leche, de todo. Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, bye bye.